Habitar la escuela es mirar desde otra perspectiva, encontrarle el sentido a lo cotidiano, es descubrirnos como docentes en construcción. A través de este video vamos a transitar por la realidad de pensarnos como docentes para habitar la escuela. Una serie de entrevistas a alumnos del espacio del campo de la formación de la práctica profesional nos llevarán a través de sus experiencias, expectativas, dudas y planificación de un futuro como docentes. ¿Qué idea previa tenías de la escuela antes de comenzar con las prácticas? No sé si tenía alguna idea en particular. Creo que por ahí yo tenía muy presente lo que hacía en el primario, en el secundario, y yo ya sabía que iban a pasar ellos en situaciones. Por ahí lo que se habla mucho en la práctica, por ejemplo, del choque cultural y todo eso, yo entendía que iba a pasar, pero intentaba no formular ninguna idea en particular, sino más ver ahí en el momento. De una familia donde casi todos, podríamos decir, son docentes de distintas áreas, entonces mucho de lo que conozco de la escuela hoy, a la que he estudiado, es el concepto que ya tenía, ¿sí? Obviamente que igual hay en muchas cosas que al no estar presente dentro del aula no tenía en cuenta. Por ahí antes pensaba que los alumnos iban a estar más motivados en algunos aspectos y hoy en día en salón y a veces se ve ese golpe, esa diferencia también de generación, de por ello que es una idea y no es algo que a ellos les guste. Entonces, quizás ese era el concepto que yo tenía, que es completamente distinto a lo que es la vida real en la escuela. Pensando en expectativas, como que nunca tuve expectativas, entonces era libre a recibir cualquier experiencia, así que y siempre fueron positivas las prácticas, ¿no? Después ya el trabajo es otra cosa, pero las prácticas siempre fueron hermosas. Nunca fui con una idea clara de, va a pasar esto o esto, no. Siempre libre a querer aprender y a interactuar con los chicos, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Obviamente. ¿Qué obstáculos sentís al intentar aplicar lo aprendido en el profesorado? Aprender el profesorado es muy útil, creo yo, en cuanto a teorías de aprendizaje, en cómo aplicar estas diferentes teorías o estrategias, métodos, enfoques en una planificación. Por ejemplo, uno quizás planifica y cuando lo lleva a la práctica no llegas a hacer nada de lo que planificaste, tenés que cambiar todo, tenés que buscar en el momento estrategias para que algo funcione, porque hay muchas variables. Uno cuando entra al aula es chequear las necesidades y adaptar lo que uno quiere enseñar o de la planificación en cuanto a esas necesidades. Creo que eso es. No sé si es dificultoso, pero creo que sí lleva tiempo de análisis, uno tiene que analizar el contexto. Muchas veces la teoría no aplica realmente a la vida real de lo que es la práctica. Por ejemplo, uno puede haber planificado una clase pensando, esto le va a gustar, este juego les va a recordar a los chicos, y después llegas a clase y pasa todo lo contrario. Entonces, muchas veces vemos teoría que es difícil de aplicar. Entonces, algo que aprendí a lo largo de estos años es que uno tiene que saber amoldarse al grupo, tener en cuenta siempre lo que el grupo necesita, tener en cuenta específicamente cada individuo dentro del salón para diversificar la clase y no solo centrarse en, por ejemplo, o escritura o gramática, sino tener en cuenta todos los rasgos de la lengua y las necesidades de todos los alumnos. En mi experiencia yo creo que tenía que ver más desde mi actitud. Por ahí yo me imaginaba el momento de dar la clase de una manera y después los nervios y todo lo que yo me encontraba en el aula era como que me inhibía. Entonces yo después, cuando yo volvía hacia el reporte reflexivo y volvía sobre lo que yo había hecho, me pasaba de yo recordar situaciones en donde tendría que haber sido más comunicativa quizás, pero mi propia actitud, mis nervios a la situación de la práctica era como que me inhibía un poco. ¿Te replanteaste en algún momento si era posible llevar toda la teoría a la práctica? Eso en mi caso sucede siempre antes de ir a dar la clase. Y ese lapso previo a ir a la escuela es como, ¿y si esto no funciona? Como que uno previamente empieza a generar hipótesis en su cabeza que siente que no van a aplicar. En ese momento siento que sí, pero una vez que estoy dentro del aula con los alumnos y que veo que todo resulta a veces mejor de lo esperado,
considero de que sí, siempre obviamente uno tiene que ser súper flexible, así puede pasar que uno haga una planificación y después lo que uno lleva a cabo dentro del aula es completamente distinto, porque bueno, lo que es la diferencia entre la teoría y la práctica es que en la práctica, bueno, es como se va dando en el lapso del tiempo. No en el último año, pero en años anteriores quizás se ven un montón de cosas que sí, uno dice sí, esto va, esto sí, un montón de cosas acá y los chicos sí van a aprender un montón, pero la realidad es otra. Pero por estas limitaciones o por estos constraints que hay en el aula, más allá de los chicos, no siempre está el foco en cómo los chicos aprenden o si no pueden aprender, sino en todo lo demás, en la escuela, en sus contextos culturales, eso también. A mí particularmente lo que me sucedía era querer seguir toda la unit of work que yo había planificado al pie de la letra. Entonces, después lo que yo comprendí, al menos es mi opinión, que tiene que ver más con una negociación entre lo que yo planifico y el contexto. Por ahí, si yo veo que hay un momento que se genera mucha tensión, que los chicos están cansados, por ahí pasaba mucho porque la escuela que yo iba era jornada extendida, inglés eran las últimas 2 horas. Entonces los chicos estaban muy cansados. Había momentos donde quizás yo lo que tendría que haber hecho era saltear alguna actividad e irme directamente al juego, por ejemplo, que yo había planificado. Pero por ahí, en mi afán de querer seguir al pie de la letra todo lo que había hecho, por ahí no llegaba al juego, tenía que agregar una clase anterior, la clase siguiente. Pero lo bueno fue ver en el progreso de esas clases cómo la negociación entre lo que yo había planteado y lo que me iba devolviendo el contexto se iba haciendo cada vez más fluida, hasta llegar a la última clase, que era la evaluación. Luego de tu experiencia, ¿cómo crees que podrías contribuir al cambio? Que los chicos se lleven algo, sea mínimo, sea como siempre pienso que no todo está en el inglés. Obviamente el inglés es importante, por algo somos estudiadores profesorado de inglés, ¿no? Pero creo que el cambio, si tiene que haber un cambio, es obviamente la forma en la que se enseña. Tratar de buscar la forma y conectar lo que más se pueda con los chicos en cuanto, como digo, el contexto cultural de ellos, el socioeconómico y después el contenido en sí. Tratar de cambiar la forma en la que uno enseña. Lo importante no solo es enseñar inglés, pero también enseñar otras cosas. No sé, modales, no sé, ESI, educación sexual, respeto por el otro. También es transmitir esos valores que los chicos quizás en otras situaciones no reciben esa educación, quizás que estaría bueno que ellos la tengan. O sea, para mí va de igual a igual. Obviamente se tiene que enseñar inglés, cosas académicas, porque para eso está la escuela, pero también otro tipo de valores que sean significativos para que ellos, cuando sean grandes, digan, eso me lo enseñó la profe de inglés. No quedarme en ese típico rol de profe de inglés que llega al salón con su grabadorcito, que es como la idea que todos tienen, o su libro, y bueno, a ver, abran todos el libro, hagan tal actividad, romper como con ese preconcepto que hay sobre la profe de inglés, porque es lo que todos imaginan. Y tuve la oportunidad de aprender un montón durante la cursada y especialmente en lo que fueron las cursadas de las prácticas, y donde aprendimos un montón de cosas que se pueden aplicar y que no consisten solamente en focalizarse en trabajar con un libro, sino explotar todos los conocimientos, todas las habilidades con los chicos, tener en cuenta sus contextos, de dónde vienen, que es importante tener en cuenta las voces. Me sirvió mucho usar muchas materias como oral, por ejemplo, ver pragmática, Halliday, esto de tener en cuenta el contexto, quién es la audiencia, y bueno, de que la lengua tiene que ser enseñada en contexto. Yo creo que el cambio tiene que ver con intentar dejar de imponer esta idea de one size fits all, de que toda la teoría aplica a todos los contextos. Creo que ese es un cambio rotundo que hay que hacer. Quizás abandonar el estudiar solamente vocabulario de manera aislada, que lamentablemente veo que se repite un montón. Yo creo que el cambio que se tendría que hacer, tanto desde lo que hablamos acá y después de mi experiencia, ver que puede ser posible llevarlo a cabo, es intentar hablar de temas que tengan un valor educativo y que sean dignos de ser enseñados en la escuela. A mí particularmente me interesa mucho la literatura, entonces podría ser literatura, también podría ser arte, podría ser ciencia, cualquier cosa que tenga un valor de ser enseñado en la escuela
más que simplemente enseñar la traducción directa de algunas palabras, que fue lo que yo vi que se hacía en la escuela. Creo que el cambio tiene que ver con eso, con dejar de imponer un solo modelo a todos los contextos y empezar a aplicar conocimientos que sean dignos de ser estudiados en la escuela. Las voces de nuestras compañeras nos entregan una certeza. La teoría es una guía vital, pero la realidad del aula exige flexibilidad y adaptación. Al enfrentar sus primeras clases, descubrieron que las expectativas previas deben ceder ante la complejidad de cada grupo. Si bien la formación inicial es esencial, no puede abarcar las emociones, dudas ni los contextos singulares de cada estudiante. Ellas destacan que la enseñanza del inglés va mucho más allá de los contenidos. Es un proceso de conexión, creación contextual y transmisión de valores. Es en esta negociación constante con la realidad donde el rol docente se moldea. Sus relatos reflejan que la forma más segura de generar un cambio efectivo en la enseñanza es vincularse y adaptarse humanamente. Esta experiencia escolar transforma y resignifica la identidad docente en construcción.